Bueno, yo estoy convencido que no hay que escribir para las redes sociales, no hay que escribir para Twitter, no hay que escribir para Facebook, hay que escribir para darle voz al demonio interior, a esa voz que uno escucha cuando está muy concentrado, o esa voz que parece que invade tu mente cuando estás a punto de dormir, o cuando te acabas de despertar, o cuando estás soñando, que es cuando suele aparecer esa voz con más frecuencia. Rudyard Kipling, el autor de Kim y de El libro de las tierras vírgenes, decía que todos tenemos una especie de demonio interior y que hay que aprender a identificar cuando ese demonio se aproxima. Si sentimos que se acerca el demonio interior, rápidamente consigue algo con qué apuntar y toma dictado de sus palabras. Así van a surgir los libros de cuentos y las novelas que tú vas a publicar con muchos trabajos bajo tu nombre. Tenemos la obligación, decía Rudyard Kipling, de registrar con toda la lealtad que sea posible la voz de ese demonio interior. Yo no creo que las redes sociales sean un mal de nuestro tiempo. Lo que es un mal de nuestro tiempo es el odio y otras emociones oscuras que invertimos en las redes sociales. Hay algunas que últimamente parece que fueron creadas para que o compradas y rediseñadas para que prevalezca ahí el odio. Yo estoy seguro que también se pueden utilizar para crear arte, para contar historias. Alberto Chimal, Aurelio Asián las han utilizado para crear poesía, para difundir historias, para crear relatos muy breves. Mauricio Montiel Figueiras también, por cierto, y José Luis Zárate. Yo creo que sí, que todas las redes sociales que existen ahora podrían ser como flechas que se lanzan hacia el lector para invitarlos a mirar hacia los libros de ensayos, hacia los libros de cuentos y por supuesto hacia las novelas y los libros de poesía. Pero creo que escribir directamente para esas redes sociales es un riesgo muy fuerte. Mira, escribir novelas y leer novelas te permite comprender que el talento es una ficción. Es una ficción que se construye con mucho trabajo a base de muchas capas de ensayo y error y que solo tienes derecho a publicar aquello que hallaste y te parece valioso. También aprendes a entender que en una novela el tiempo es una ficción, el tiempo en el que viven sus vidas los personajes, pero también el tiempo en el que tú estás viviendo tu vida. Entonces yo creo que uno de los grandes temas que no se ha solucionado aún es qué tanto de lo que entendemos como vida personal es una ficción y qué tanto es una ilusión. Es decir, ¿qué pasa en el momento en que cerramos los ojos por última vez? ¿Qué sigue después de eso? Esos son algunos, ¿qué pasan cuando cerramos los ojos en el momento de amar a otra persona? Para mí esos son dos de los temas principales, el amor y la muerte, y por supuesto, creo que no solamente no hemos terminado de resolverlos, sino que además no hemos ni siquiera empezado a indagarlos. Conocemos muy poco del amor y de la muerte, a pesar de tantos siglos de literatura, y parece ser que muchos siglos también de desmemoria. Si leyéramos con más frecuencia, podríamos recuperar un poquito de esa memoria de otras personas. Pero creo que ese es uno de los grandes retos de la literatura. Eh, Porque la novela exige una especie de flecha muy extensa, muy alta, que tiene que adquirir una altura enorme y luego caer con mucha fuerza. Si no le das espacio a la flecha para que caiga, el mamut, los dinosaurios y todos los monstruos tremendos que la novela es capaz de atrapar con esas flechas gigantes, se te va a ir vivo. Entonces tú necesitas ese espacio. Mira, hay historias que se pueden contar muy brevemente en una línea, pero hay otras que se necesitan contar no en un espacio infinito, sino en un espacio un poco más grande que una línea. ¿No? Porque en un cuento, esencialmente, podemos contar la historia de cómo alguien sucumbió a su destino. Pero en una novela necesitamos ese espacio para contar cómo alguien que sucumbió a su destino se levantó y volvió a intentarlo. Y quizás se volvió a caer y volvió a intentarlo. Y quizás lo tiraron de nuevo hasta que conoció a alguien más sabio que le enseñó un secreto valioso y le permitió regresar al combate y vencer a su destino. Entonces, esa es la historia que nos cuentan todas las novelas. Los cuentos son animales muy chiquitos que son muy creyentes. Ellos creen que el destino es más poderoso que ellos. Y la novela no. La novela es un monstruo que nos dice, tú puedes retar, pelear, desafiar e incluso refutar a tu destino. Juan Rulfo decía que a él sus novelas no se las dictaba un demonio interior, se las dictaba su tío Celerino. Y yo estoy convencido que sí, tienes razón. Luego me enteré que ese tío Celerino era imaginario. Y bueno, pues entonces creo yo que los mexicanos tenemos que escribir novelas no solamente invocando al tío Celerino, sino también al tío Pasiflorino, a la tía Descriptina y a la tía Elíptica. O sea, hay por lo menos 4 velocidades muy fuertes que tenemos que usar al escribir una novela. El tiempo real,
tiempo comprimido, el tiempo expandido de la descripción y también la elipsis, ¿no? Entonces, creo que esos son cuatro de las técnicas con las que se construye una novela. Ahora bien, los tiempos verbales en los que se cuenta una novela son como un árbol. Uno no puede corregir toda su novela y traducirla toda a presente o contarla todo en pasado y creer que con eso solucionó todo. Eso es una ilusión. No, no es una ilusión, es una mentira. Me corrijo. Hay que pensar que cada uno de los cuentos, relatos o crónicas que hacemos en la vida, tenemos que visualizarlos como ese árbol al cual me refería. Tenemos que pensar que no solamente estamos contando lo que pasó, que eso es exclusivo del periodismo y de la historia, sino también lo que pudo ser, lo que podría ser, lo que nos gustaba que ocurriera y lo que pudo haber ocurrido. Es decir, la literatura tiene la opción de recordarle al ser humano que no está hecho solamente de pasado, sino de todos los demás tiempos verbales, incluyendo el pasado. ¿Mm? Bueno, si no te gustan las ficciones que se nos proponen en los periódicos, en los noticieros, en las conversaciones de la vida cotidiana, si estás harto de esas historias en las cuales la gente se exculpa unos a otros de los males que están pasando y te quieres refugiar por un momento en otras ficciones mucho más construidas que sí tienen el derecho a llamarse ficciones, te invito a leer El fantasma de las novelas, que es una serie de ensayos en los cuales yo quise hablar de cómo se escriben los cuentos y cómo se escriben, por supuesto, las novelas.